Aló. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal estamos? Es una maravilla poder estar aquí en La Palma, en este encuentro, descubriendo Venezuela y sobre todo lo más maravilloso es ver aquí que... ¡Uy! ¿Cómo suena eso? ¿Así? Vengo ahí. Es maravilloso, lo más maravilloso es estar con este público joven, ¿no? Que está aquí, aunque vengáis un poco obligados, pero seguro que a ver si lo pasáis bien y aprendéis con estos escritores y estos periodistas que tenemos aquí. Cuando me pasaron el título de esta charla, que se titulaba Edición de guerrilla, difusión en papel, difusión en digital, coincidió que yo estaba escribiendo un artículo sobre guerra de guerrillas, sobre comandos. En la Segunda Guerra Mundial, no sé si habéis estudiado, si estudiáis historia vosotros ahora en el instituto, hay un señor que se llama Dudley Clark, que está volviendo de Francia a Gran Bretaña, porque Alemania les ha pegado una paliza, Hitler les ha dado un palizón y tienen que volverse a su país, toda la fuerza expedicionaria. Dudley Clark dice, joder, esta no es forma de luchar, no podemos luchar como la Primera Guerra Mundial. Y se le ocurre que tiene que haber unos comandos, una guerra de guerrillas, ¿no? Y empieza a prepararlos para esa guerra de guerrillas que habréis visto en televisión, en películas, en series. Y lo primero que se le ocurre es, dice, bueno, ya que estamos un poco preparados, vamos a hacer ya una acción y es invadir las Islas Canarias. Dice, vamos a invadir las Canarias. Y hacen una preparación, hacen un ensayo, pero el ensayo es un desastre. Unos cuantos se ahogan, las lanchas se pierden, se disparan entre ellos. Estaba ahí el rey, Jorge VI, y al final, pues bueno, lo que deciden es no invadir las Canarias, ¿no? Menos mal. La guerra de guerrillas triunfa. Y ese concepto de guerra de guerrillas luego... A los que os pueda gustar el marketing y estudiéis dentro de unos años marketing, publicidad, contenidos, a los que tengáis una red social y queráis que tenga mucha visibilidad, en TikTok, en Instagram, se utiliza el concepto de guerra de guerrillas para poder llevar esos contenidos. ¿Qué quiere decir? Que una acción con pocos recursos, es decir, una cuenta que os montáis vosotros sin pagar publicidad en Instagram, de repente tenga mucha repercusión, ¿no? Pero esa guerra de guerrillas también la puede hacer alguien que sea ya más o menos medio famoso, ¿no? Yo os he dicho de las Islas Canarias y cuando me vino este título, pues me acordé de otro canario, de un cantante canario, que se hizo bastante famoso con una canción, no sé si os suena, con un argentino, un tal Visa, y ese chico, Quevedo, hizo una acción de marketing buenísima este año. Eso es guerra de guerrillas, lo que hizo Quevedo. De repente, cuando saca su canción, y empieza a poner lo que va a pasar con lo que va a ser su vida y dice que en 2024 va a desaparecer, ¿no? Y de repente el 7 de agosto, en las playas de Málaga, en la playa de Valencia, ¿qué es lo que vemos? Vemos ahí unas avionetas, viene la letra de la canción, pero el desaparecer, que es lo que iba a hacer este año, viene tachado, ¿no? Y dices, ¿qué pasa aquí? Y te vas a Spotify y de repente cuando dice desaparecer en la canción, ¿en ahora qué? Cuando va a decir 2024 desaparecer, suena un pitido. Eso es un marketing del bueno, eso es saber comunicar contenidos, mezclando lo digital con lo analógico, ¿no? Dices, esto es un ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay gente joven, vosotros venís de otras generaciones, diferentes a la nuestra, nosotros hemos descubierto Internet, vosotros lo habéis visto desde siempre, y ejemplos como este pues son muy buenos. También había otro Quevedo, que no sé si lo habréis estudiado, si vuestros profesores os han hecho estudiarlo, siglos atrás, pero ese Quevedo también era muy bueno en el marketing y en la guerra de guerrillas. Lo primero que era un poco pendenciero y montó hasta conjuraciones, la conjuración de Venecia. Y esa conjuración de Venecia la montó casi como que tenía un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp. Y tuvo que escapar de Venecia porque le buscaban disfrazado de mendigo, ¿no? Dos Quevedos, siglos muy diferentes, y hay un poco como los podemos ver nosotros frente a todo esto que está pasando. Por eso, ahora que voy presentando a las personas, a los ponentes, lo que quiero preguntarles un poco es si nosotros estamos sabiendo adaptarnos a este nuevo mundo digital, a esta nueva forma de comunicar en la cual cualquier chaval con una cuenta de TikTok que empieza a recomendar libros, los habréis visto, los booktubers, puede tener más influencia que un periodista que lleva 20 años, que tiene todos los conocimientos, que se lo ha leído todo. ¿Cuál es vuestra experiencia en esta nueva forma de difundir digital y en papel? Empezamos por Carlos Sandoval. Sí, empezamos por Carlos. Carlos viene del mundo docente,
crítica literaria de Venezuela, país invitado de esta edición. Carlos, ¿cómo te mueves tú en el mundo digital y cómo crees que está siendo este cambio que tú habrás visto desde que empezaste en la universidad y en los medios y en la crítica literaria en años 80, 90, con lo que es ahora? Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Bueno, chicos, yo soy como advenedizo, porque claro, cuando yo empecé a estudiar, imagínate que nosotros hacíamos las tesis con máquinas de escribir, es decir, no existían computadoras ni nada de eso, tenías que escribir y el tutor te decía esto no va y tenías que recortar la página y pegarla. Entonces, claro, mi relación con la telemática, con la tecnología, con Twitter, con el TikTok, es más o menos tensa, porque incluso cuando venía acá a La Palma, cuando llegué al aeropuerto en Barajas, no había hecho la reservación, entonces tuve que ir al mostrador y la chica me sacó el boleto, entonces ya eso te da una idea más o menos. De hecho, uno se da cuenta de que en la medida en que va envejeciendo y en la medida en que sigue trabajando, hacer análisis literario y venderlo, es decir, promoverlo, sobre todo si tú estás en el mundo editorial y publicas libros, ¿cómo haces para que los libros tengan difusión? Entonces, claro, tienes que apelar a eso, que es lo que está de moda y lo que funciona. Entonces, lo que mi experiencia personal es que nosotros, en las editoriales donde he trabajado, en la fundación donde trabajo que se editan libros, siempre le pagamos a los más jóvenes para que muevan las redes sociales. Entonces, a lo más que yo me he atrevido es a tener una cuenta en Twitter, que ahora es X, y a tener el Facebook, donde descargo mis cosas así, y contaré cuando vine a La Palma a hablar de la guerrilla editorial con unos chavales que llegaron a escucharnos. Pero realmente yo siempre, incluso cuando doy clases, me burlo un poco del asunto, porque hay alumnos que no tienen idea de cómo era el mundo sin tablets, sin computadores, sin teléfonos celulares. Era otro mundo al punto de que contaba yo ayer que hay incluso novelas, en el caso venezolano, novelas que están montadas, por ahí anda José Balsa. José Balsa tiene una novela que ocurre a través de unos cassettes. Es decir, cassette, que el protagonista grabó unos cassettes y tú vas escuchando los cassettes en la medida en que vas leyendo. Tú le tienes que explicar a los alumnos qué es un cassette, porque tú empiezas a hablar y los alumnos, ¿qué profesor, qué es eso de un cassette? Entonces le tienes que explicar, ese era un dispositivo así, una cintica que tú metías en un aparatico y escuchabas. Bueno, antes de empezar a hablar del argumento de la novela, tienes que explicarle eso. Y también ponía el ejemplo la otra tarde en la novela de García Márquez, Memorias de mis putas tristes. En esa novela, una de las frases iniciales dice que el protagonista era un inflador de cables. Y los alumnos no saben qué es un inflador de cables. Claro, eran los cables que llegaban de Europa, le llegaba al periodista a través de un teles, que era una máquina, y él tenía que, la información era, murió el Papa. Entonces, el WhatsApp del siglo XX. Claro, entonces, ¿qué hacía el inflador de cable? En la mañana de hoy ha fallecido en La Palma el Papa, no sé, Benedicto tal. Y entonces inventaba una historia en torno de eso. Entonces, ya ves que mi relación con la tecnología es muy precaria. Y creo que con esto ya te dará idea de cómo me muevo. Pasamos a Michelle, periodista, escritora, autora de Mala Sangre, que está preparando nueva novela. Michelle, ¿tú te consideras una guerrillera digital? ¿Cómo te ha venido todo esto de tener que ir a nuevos canales para poder hacer difusión de tu obra, de tus trabajos? Ok, bueno, primero muchísimas gracias por estar aquí. Es la primera vez que me toca estar aquí delante de ustedes. Quiero agradecer a la organización y sobre todo quiero agradecerte a ti, Miguel, que hayas permitido que comenzara Carlos, que es un poquito más vintage que yo, entonces ahora no les voy a horrorizar con lo que yo les vaya a decir. Yo, además de narradora, soy periodista cultural y si me permites, la pregunta te la voy a responder como periodista cultural porque ya tendré oportunidad de hacer eso como narradora, porque creo que puede ser un poco más enriquecedor para los jóvenes que tenemos aquí. Cuando yo me gradué de periodismo en el año 2002, estuve un tiempo haciendo en los Estados Unidos un máster. Cuando yo volví a trabajar en un periódico, digamos, importante en Venezuela, que era
El Nacional, un periódico desaparecido, virtualmente desaparecido hoy en día. Como saben, en Venezuela hay una dictadura y el periódico que se lee en digital, y generalmente la gente, el periódico que mayoritariamente se lee son el País o el ABC de España. O sea, estamos hablando de que se leen periódicos de otros países para enterarse de lo que pasa en el mismo país, y luego hay como toda una red de revistas digitales que apelan a los medios, a las redes sociales para difundir ciertas noticias. Pero hace 20 años eso no era así. Yo volví y me dijeron, ahora los periodistas que trabajamos en planta somos productores de contenido. Y yo decía, me rehúso absolutamente a ser productora de contenido porque yo soy periodista. A mí me criaron de una manera, me educaron de una manera que yo tenía que contrastar las fuentes, que hay que ir más allá del celular, que hay que ir más allá de lo que dice una persona, y tienes siempre que contrastarlo. Producir contenido es simplemente rellenar caracteres, inflar los cables. Claro, entonces, si tú te dedicas a inflar los cables y si tú te asumes como un inflador de cables, nunca vas a poder contestar a la realidad. Y yo creo que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con esa noción de sustituir el intelectual por un productor de contenido, ¿no? El tiempo pasó, luego, pues bueno, pasó lo que pasó en Venezuela. En el año 2014, fíjense que no es tanto, 10 años, yo tengo 10 años viviendo en España, pero en aquella época, en el 2014, ya se ve casi la erosión absoluta. Durante los primeros 20 años del siglo XX fueron desapareciendo los espacios de medios privados en Venezuela, hasta que llegó un momento en el que ya los últimos medios independientes desaparecieron. ¿Y qué pasó con los periodistas que estaban allí? Aquellos que una vez llamaron productores de contenido. Los únicos que sobrevivieron fueron los periodistas que habían aprendido, que se habían mantenido. Esos son los que tienen ahora revistas como Historias que laten, que conectan, La vida de Nos, Efecto Cocuyo, la gente que trabaja en Pro Da Vinci. O sea, todas estas son las revistas que se producen en Venezuela con criterios completamente nuevos, con criterios de guerrilla. Están haciendo algo que se llama periodismo de soluciones, periodismo de despolitización. O sea, que hacen un periodismo mucho más cerca de la gente y de la sociedad, y que es mucho más útil que simplemente dar una noticia, porque dan una noticia y dan una solución, ¿no? Porque en países que tienen, digamos, problemas tan grandes como los nuestros, de una polarización enorme, donde pasa sin agua la mayor parte de la semana, pues entonces se vuelve menos importante las declaraciones del presidente que cuando va a llegar el agua y cómo vas a resolver tú en tu casa con eso, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, y ya si quieres puedo hablar como narrador. Pasamos ahora, muchas gracias, Michelle. Pasamos ahora con Luis Castañeda, que es canario, palmero, y que ha trabajado como periodista y que se ha pasado a la escritura, y no se ha pasado de ninguna forma normal, a lo mejor como normal, que es lo normal. No se ha pasado a través del camino que era más habitual, que era la editorial, ¿no? Mandabas un libro editorial, sino que Luis ha elegido un camino que están eligiendo muchísimos autores, que es Amazon. Todos conocemos Amazon, hemos comprado en Amazon, están los libros de Amazon, y él está publicando en Amazon, y creo que nos puede dar, eso sí que es ser un verdadero guerrillero literario, y nos puede dar ahí una buena muestra de cómo es luchar para sacar tu libro adelante, tus libros. Bueno, buenos días, antes que nada. Efectivamente, si publicar al margen de lo que es la industria clásica del libro, eligiendo de entrada el camino digital y de las grandes plataformas de distribución digital como Amazon, eso es entrar dentro de la guerrilla editorial. Eso tiene un sesgo que no me gusta, porque esto, a día de hoy, esto no es así. Es más, bueno, el fenómeno de autopublicación no es novedoso. Grandes autores de la historia eligieron ese camino para sus primeras obras, al menos. Pero en el día de hoy, menos sentido tiene aún hablar de guerrilla de un sector tan pujante que con la llegada de Internet ha llegado para cambiarlo todo. Yo creo que hoy en día elegir el camino digital es un camino como cualquier otro, que te ofrece unas ventajas y que no te ofrece la ruta habitual del libro, de elegir una editorial y todo lo demás. Y que, bueno, estamos de enhorabuena los autores, porque podemos elegir.
De hecho, conozco muchos autores que son hoy en día híbridos, se llaman así, híbridos. Terminan una novela y eligen por dónde quieren publicar, por la temática de la novela o el estilo que le han impregnado, lo que sea. Dicen, pues quiero que esta vaya por editorial y hacen los pasos necesarios para contactar con una editorial, bla, 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 bla. Pero hay veces que dicen, no, con esta novela que es más comercial o lo que sea, deciden, no, con esta novela yo quiero ganar dinero. Vamos a poner esto entre comillas. Y entonces eligen el camino digital. Vale, ¿cómo decidí yo de entrada con mi primera novela seguir la senda de las grandes plataformas y no entrar en toda esta carrera clásica de buscar una editorial, tal? Pues un poco por mis circunstancias personales y un poco también por accidente. Bueno, yo cuando acabé mi primera novela, siempre pasa lo mismo. Cuando acabas tu primer manuscrito dices, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto, no? Y hasta hace poco, unos años apenas, la única opción era buscar una editorial de varias formas, todas ellas medias inútiles, porque al menos en España el camino editorial, si eres un autor desconocido, si es tu primera novela, el camino editorial está cerrado o casi cerrado. En España se publican 90.000 libros al año, 250 libros al día, es una barbaridad. Tú no tienes nombre, nadie te conoce, es tu primera novela, pero no tienes hueco. Ningún editor, que es a fin de cuentas una empresa, va a darte la oportunidad. Vale, ¿qué pasa si además eres de La Palma? Cualquiera de ustedes escribe una novela, ¿qué hace con ella si son de La Palma? ¿Cómo llegan al mundo? ¿Cómo llegan al lector con ese manuscrito? Está claro que buscando una editorial regional es posible que, de Tenerife, o es posible que consigan hacer, no sé, si les dicen que sí, claro está, consigan publicar 300 ejemplares y de eso vender 100. Yo, no sé, quizás llevado por sueños de grandeza, quería llegar más allá. Quería llegar al mundo entero, ¿por qué no? Y esto solo te lo dan las plataformas digitales, que desde tu casa, aquí en los Llanos de Aridane, cualquiera de ustedes, desde vuestra casa, con una cuenta de Amazon, le dan al botón, después de tener, claro está, un buen manuscrito, bien corregido, con una portada llamativa y profesional. Se tienen que gastar dinero en eso, ¿vale? Luego hablaremos de ello si quieren. Pero cuando lo tienen, le dan al botón y a las pocas horas se está vendiendo en Venezuela, en Argentina, en Nueva York, en Hawái. Yo he vendido en Hawái. ¿Cómo lo hago eso con una editorial convencional? Pues difícilmente. ¿Eso es guerra de guerrillas? ¿Eso es publicación de guerrillas? Yo estoy en plena trinchera. Lo mío es una trocha. Luis es todo un comando. Te habría fichado Dudley Clark. También hay otra plataforma muy interesante, no sé si los chicos que están aquí la utilizan, que se llama Wattpad. ¿Alguno utilizáis Wattpad? ¿Le dicen Wattpad? ¿Por ahí sale alguien? Yo cuando me puse a hacer una investigación de lo que era Wattpad para un reportaje y luego para entrevistar a Inmar Rubiales, la verdad es que me quedé alucinado con los números que mueve y con los chicos, puedes escribir, tienes un montón de libros a tu alcance y ahora mismo todas las editoriales están publicando a muchos de esos autores, sobre todo autoras, que han publicado allí, nuevas vías. Seguimos con la charla con Camber Verde Arocha. Es la directora de una editorial, Eclepsidra, que ha sido muy referenciada estos días por aquí, en todas las charlas, y además es una importante poeta de Venezuela. Carmen, ¿cómo ha sido tu adaptación desde el mundo editorial a estas nuevas plataformas, a todos estos cambios de estos últimos 20 años? Bueno, buenos días. Contenta de estar acá en La Palma, celebrando este 6º Festival Hispanoamericano de Escritores. He tenido la suerte que está dedicado a Venezuela, así que
Me he reencontrado en este encuentro con autores venezolanos que ya no estaban en el país y ahora los he visto, gente muy querida. Y también estoy contenta de que esta mañana estemos acompañados de tantos jóvenes. Lo digo porque he trabajado con muchos adolescentes, he dado talleres de poesía a muchos jóvenes también, de la edad de ustedes, así que siempre es una alegría ver estos rostros que traen tanta frescura. Bueno, un poco, tengo una editorial en Venezuela que se llama Editorial Eclexidra. Bueno, un poco, uno dice en Venezuela, pero realmente la editorial ya no es, en mi caso, ese concepto de una casa física con empleados. No, cuando digo una editorial que está en Venezuela, sí y no. Está aquí también conmigo. O sea, está en Milacto, está en la nube, está en el catálogo de autores que están viajando o viven en distintos países por la inmigración venezolana. Está también Eclexidra entre los escritores que han publicado en la editorial y que han estado esta semana en este evento, porque bueno, los tiempos han cambiado y entonces ya la editorial no está ubicada en un espacio físico, sino que puede estar venezolana, pero puede estar, digamos, ubicada donde se encuentren los autores y donde se encuentren los lectores y donde esté también el editor que ocupe en ese momento, ¿no? Ya por allí hay una gran diferencia de décadas atrás, del siglo pasado, cuando tú decías Monte Ávila Editores en Venezuela, en la avenida principal de la Castellana, de la Quinta Cristina. Ya no es tanto eso, ¿no? Lo otro que me gustaría resaltar es que este editorial, yo comencé como poeta primero a la edad de ustedes, lo sigo siendo, pero digamos que a esa edad de ustedes me di cuenta que escribía poesía y quería publicar mis libros y no lo podía publicar en Monte Ávila, en las editoriales del país, que era muy conocida porque estaba muy joven, por supuesto. Y luego me gradué en la universidad y decidimos, un grupo de amigos y yo, crear una editorial. Y la creamos entre un grupo de amigos y recorrimos todo el país. Imagínense ustedes un grupo de jóvenes universitarios que acaban de crear una editorial para publicar sus propios poemas. No existía Amazon, ¿eh? Estamos hablando de toda la década de los 90, 1991, 92, 93, no estaba Amazon, ni soñaba en aparecer. Entonces nosotros creamos nuestra propia editorial, se llamó Eclexidra, y comenzamos a publicarlos, nuestros poemas, y a recorrer el país con esos textos. Pero luego nos dimos cuenta que nos gustaba editar, el trabajo de editar los libros, el trabajo de que alguien te traiga un texto, tú lo leas y te emociones con eso que estás leyendo, que no es tuyo, y que te gustaría darlo a conocer, aunque no fuera tuyo, con la misma emoción como si te tratara de tu libro. Y esa experiencia nos pasó, y por eso siempre digo que la poesía nos hizo editores. En mi caso, la poesía me hizo editora. Y bueno, comencé a publicar otras personas. ¿Qué pasó con Eclexidra, con mi editorial, a medida que el mundo fue cambiando, a medida que el siglo fue finalizando y entramos en ¿no? Que empezaron a aparecer las redes sociales, internet, todos estos cambios? Bueno, es una editorial que publica literatura, es una editorial de culto. ¿De culto por qué? Bueno, porque no vamos a un público masivo, lo tenemos claro. Vamos a un público poesía, narrativa, con unas exigencias, ¿no? Y ¿qué resulta? Bueno, que yo como editora me tengo que adaptar a los tiempos y a los cambios, porque entonces no te queda atrás. Por más que tú digas, este es un editorial de culto, que quiero preservar ciertas cosas, tienes que ir al camino que van tus autores y lectores también. Porque a lo mejor en Eclexidra, qué sé yo, si dentro de unos 8 años alguno de ustedes no aparece publicado en mi editorial. O sea, ¿cómo yo desde acá puedo proyectar a ese autor y a ese lector que voy a tener en el futuro?
Eso tiene que hacer un editor. Y eso me ha tocado hacerlo. En el caso de Clepsidra, ¿cómo hemos hecho? Bueno, montamos también los libros en Amazon. Y aquí les quiero decir una gran verdad. La idea de montar en Amazon o en estas plataformas digitales es bien interesante. Y es cierto que toda la producción de corrección, diseñar, diagramar, arte final, la portada, todo eso hay que hacerlo antes que Amazon, porque Amazon no es un editorial, Amazon es un espacio para vender, es autopublicación, es decir, que el trabajo de corrección, el trabajo literario, el trabajo de producción, hay que hacerlo antes si quiere tener un texto publicado en Amazon de calidad. Porque si tú montas tu Word o tú montas tu PDF, a lo loco es un desastre lo que aparece allí. Segundo, montas los libros en Amazon, pero hay una realidad que yo le digo a mis estudiantes. Amazon es negocio para Amazon. ¿Por qué? Porque no todo el que publique en Amazon vende todos los libros. Eso tenemos que saberlo. No todo el que publique en Amazon se hace famoso. Tiene todas las posibilidades que te lean en todas partes del mundo, eso es cierto. Tienes la posibilidad de publicar inmediatamente, de saltarte. Todo lo que tiene que ver con el trayecto de la producción en físico, pero sí, no siempre va a ser un negocio rentable. Tú montas tu libro en Amazon y hay miles y miles de libros, millones de libros. Entonces también eso hay que tenerlo claro. Y lo tercero, en Clepsidra montamos los libros de nuestros autores en Amazon, por supuesto. Y en tercer lugar, les quería comentar que he ido incorporando jóvenes al trabajo editorial de la promoción. Es decir, ya Clepsidra tiene sus redes sociales, su LinkedIn, ya tendrá su TikTok, o sea, vamos abriendo, digamos, canales de promoción, pero para ello he contratado a jóvenes estudiantes de periodistas, de letras, de las universidades, que de alguna manera, que manejan toda esta, digamos, lo que es la nueva tecnología, ¿no? Y entonces me voy apoyando en esto. Voy aprendiendo yo, pero me voy apoyando y además de eso voy montando también la editorial en este camino. ¿Que es lento, claro, pero yo creo que para un editor es importante pensar en sus lectores, no el lector de este año ni del año que viene, sino en lectores como ustedes. Cuando estos jóvenes tengan su obra y envíen sus libros, ¿qué respuesta hay Clepsidra? ¿Qué respuesta voy a tener yo que darle a ustedes como autores o como lectores también? Muy interesante, porque eso también está viendo que realmente hay una regeneración de los medios de comunicación incorporando gente más joven gracias a esas redes sociales, gracias a nuevas formas de escribir, digitales. Vamos a pasar ahora con María Beatriz Medina para terminar este turno de esta pregunta. Ella es licenciada en Letras en la Universidad Central de Venezuela y se ha desempeñado como editora en diversas publicaciones venezolanas, muy relacionadas siempre con los jóvenes. ¿Cómo ha sido esta adaptación al mundo digital? ¿Ha sido una guerra, ha sido una guerrilla? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo diría que voy a hablar desde un espacio arcaico, porque me tocó dirigir el papel literario del Nacional justo en los 90, un poco cuando empezaba Clepsidra, ¿no? Y bueno, ya las revistas digitales, las revistas culturales, los suplementos, al menos en nuestro país, han desaparecido y siguen existiendo gracias al ámbito digital. En el caso concreto de ese papel literario, Nelson Rivera lo lleva desde aquí, desde España, y bueno, es una posibilidad. Pero claro, estamos hablando de esa línea de difusión de lo que se publica. Y sí creo que esta manera de difundir lo que se publica, las redes han sido un espacio de excepción. Yo creo que vivimos obviamente en un ecosistema de medios, pero también desde la perspectiva de la lectura, porque también a ello me dedico, soy promotora de lectura de una organización que tiene 64 años trabajando en esa área. Creo que la lectura digital
es más difundida, llega, tiene más alcance, tiene otras maneras de llegar, pero no sé si necesariamente mejore. Yo creo que el ámbito digital necesita lectores competentes de la cultura escrita, y yo voy a decir algo aquí que va a sonar, por supuesto, no solo arcaico, y es que yo soy de libro. Y creo que el libro a ese al que estamos acostumbrados, la lectura del libro de papel, es la herramienta fundamental para formar esos lectores competentes. No quiere decir que apelemos también, y en la pandemia esa fue una demostración viva de que podíamos difundirlo por allí, de que podíamos leer esos libros digitales, y muy bien que estas editoriales también editen en digital, pero obviamente para nosotros, los que pertenecemos a una raza extinta, como diría Emil Rodríguez Monegal, yo creo que el libro es la herramienta fundamental para formar esos lectores. Entonces sí creo que es importante la difusión a través de los medios, obviamente nosotros también, porque nosotros recomendamos libros para niños y jóvenes, y lo hacemos a través, por supuesto, de redes, de Instagram, de Facebook, de TikTok, todo eso, pero consideramos que también ese trabajo directo de la lectura, el libro, y sobre todo el libro de literatura infantil y libro para jóvenes, donde apelamos no solamente a los textos, sino también a las imágenes, que yo creo que hacen guiños con ese espacio digital para atraer a esos lectores que estamos formando y que son tan necesarios, pero también exponiendo que es esa palabra impresa, obviamente sin descartar lo digital, que como decía Humberto Eco, el libro seguirá siendo el libro, aunque sus páginas deben ser de papel. Entonces yo creo que esta convivencia es importante, pero tener claro que la formación, esa inicial, el libro es insustituible. Es muy interesante lo que acaba de comentar, porque realmente estamos hablando de TikTok, de Instagram, de tener un blog, de tener una web digital, y al final volvemos al libro de papel, algo físico, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en los medios de comunicación no lo hemos visto. Nosotros, los medios de comunicación se volvieron locos y dijeron hay que acabar con el papel, y se quitaron los periódicos y se fueron a lo digital a luchar contra todo el mundo en la misma igualdad de condiciones. Y eso ha perjudicado mucho a grandes medios y ha beneficiado a comunicadores pequeñitos, que con una cuenta de Instagram pueden comunicar mejor que lo puede hacer cualquier medio de comunicación importante, o haciendo un streaming en Twitter, o haciendo un streaming en TikTok. Vamos a finalizar esta ronda de preguntas con, yo creo que tiene que ser el gran invitado, la gran invitada a esta charla de guerra de guerrillas, de transformación digital, que es la inteligencia artificial, ¿no? Está aquí, todo lo utilizamos. ¿Cuántos de vosotros hacéis trabajos con ChatGPT? Levantad la mano. No es malo, ¿eh? Yo también lo utilizo. No es malo ni bueno, sino simplemente es otra herramienta a día de hoy. Inteligencia artificial. Yo el otro día tuve la suerte de estar en una rueda de prensa con Harari, no sé si conocéis alguno, es uno de los filósofos más importantes, de los hombres que más libros venden en el mundo, con Sapiens, os animo a leerlo, y ahora con Nexus. Y él habla de inteligencia artificial. Y un periodista le preguntaba y le decía, es que no es buena la inteligencia artificial, ¿no? Dice, tú haces un prompt pidiéndole dice, hombre mirando al mar y te saca con 6 dedos, ¿no? No es bueno. Y tiene también fallos en los textos. Pero él decía, estamos en el principio. La inteligencia artificial es una ameba que va a ser un dinosaurio. Pero la diferencia es que entre la ameba y los dinosaurios hubo millones de años, y que esto va a ser cuestión de 3, 4 años. Cuando vosotros a lo mejor vayáis a la universidad diréis, pues ya no ni universidad, lo hace toda la inteligencia artificial. Va a ser un cambio muy fuerte. Mi pregunta a los ponentes, empezamos por Carlos y vamos siguiendo, es ¿cómo está influyendo la inteligencia artificial ya en la creación de contenido en el periodismo, en la literatura, y cómo creéis vosotros, vamos a hacer un poco aquí de Nostradamus, cómo creéis que puede influir en los próximos años en la escritura, producción de libros, en la figura del escritor o del periodista? Bueno, yo
Yo siempre he creído que el progreso no se va a detener, no se detiene. Si tú te opones a un tipo de desarrollo como la inteligencia artificial, si tú te opones, por ejemplo, en España no vamos a permitir eso, en otro país lo harán. Entonces, fíjate, yo lo que creo es que en el caso personal, nosotros, bueno, en Venezuela vivimos una situación, como decía Michelle, gracias a las redes sociales y gracias a las publicaciones digitales podemos enterarnos de muchas cosas que ocurren dentro del propio país. Pero en el caso de la inteligencia artificial, la otra tarde hablaba con una colega editora, porque uno de los trabajos que nosotros hacemos es corregir libros para editoriales, ¿verdad? Y me decía que ya está circulando un programa para hacer lecturas de novelas inéditas y producir un informe en 4 horas. Lo hace ya. Entonces ella alarmada, ¿y de qué vamos a vivir? De alguna cosa vamos a vivir, porque efectivamente tú no te puedes oponer a eso, tú no te puedes oponer a los cambios. Más bien uno lo que tiene es que tratar, y esto ya hablo como profesor, de adaptar esos servicios a lo que tú estás haciendo. Me ha tocado, por supuesto, corregir textos de chicos de la universidad que utilizan la inteligencia artificial y te entregan un trabajo sobre una novela que tú mandaste leer. ¿Qué hace uno? Yo no opero, nunca lo he hecho. No le digo, ajá, tiene 0,1, está raspado. No, sino que yo lo llamo y le digo, ven acá, está bien. Uno tiene que utilizar. De hecho, yo dejaba en mis clases, que los alumnos buscaran información en Wikipedia con los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque yo redactaba las preguntas de modo tal que si tú no leíste la novela, es muy difícil que en 2 horas responda. Entonces, creo que uno tiene que adaptarse, uno que viene, sobre todo yo que soy precámbrico, que crecí en una época, en mi ciudad no había metro, cuando yo era estudiante no existía el metro, o sea, tienes que desplazarte a pie o en guagua, como dicen acá. Entonces, claro, uno tiene que adaptarse y aprender, tratar de aprender a utilizar esos recursos en tu propio beneficio y también para ayudar a los alumnos, porque yo no estoy de acuerdo con esas discusiones respecto de que hay que restringir el uso en los colegios de TikTok, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la culpa no es de la herramienta, la culpa es de los padres que tienen que guiarlos o de las instituciones. Entonces yo creo que uno, como profesor que ha construido su vida sobre la base de libros, como dice María Beatriz Medina, uno tiene que tratar de adaptarse y comprender eso y ver cómo eso te puede ayudar a ti a hacer más atractiva una clase, a hacer más dinámica una clase y a enseñar más. Entonces, claro, cuando me ha tocado revisar trabajo de chicos que hicieron el trabajo con la inteligencia artificial, yo les llamo, les digo, esto es una trampa, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Entonces les doy lo que yo creo que tienen que hacer, les doy la oportunidad de resarcirse y de hacer un trabajo, aunque utilicen la inteligencia artificial, pero ya no engañando a nadie, porque al final vamos para allá, o sea, no podemos evitarlo. Hace muchos años, cuando en la época que se empezó a hablar de posmodernismo, muchos colegas estaban alarmados. Y entonces un profesor decía, Luis Bocás, ya murió, que era experto en Andrés Bello, decía que él pensaba en Bello y que si Andrés Bello fue un famoso intelectual del siglo XIX, venezolano y latinoamericano, redactor de la gramática. Bello escribió una gramática que se usaba en América y también impactó de algún modo el modo de utilizar el lenguaje en España. Bueno, Bello era un tipo así que no se oponía, sino que él trataba de utilizar los recursos de su momento para progresar él y también para ayudar a la gente que uno le da clase, porque uno como profesor, uno no puede ser obtuso ni evitar que el progreso avance. Entonces yo creo que va a depender y estamos en pañales, ¿verdad? Como dice Harari, ¿no? Yuval, claro, estamos en pañales, pero para allá vamos y hay que, como cuando apareció el cine, que creían que el cine iba a acabar con la literatura y después la televisión, no, va a acabar con el cine. No, son espacios en los cuales siempre va a haber público. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Carlos. Michelle, como periodista, como escritora. Como las dos. El problema, creo yo, viene porque confundamos los medios con los mensajes. O sea, yo creo que ese va a ser como mi único aporte que puedo hacer el día de hoy, bastante modesto, la verdad.
Pero me parece importante, por ejemplo, cuando Internet se comenzó a popularizar más, se decía que iba a desaparecer el libro completamente y que ya la gente no iba a leer sino en digital, y todo el mundo entonces publicaba estudios de cómo se estaba reconfigurando la mente de las personas que leían exclusivamente en digital, ¿no? La verdad es que numéricamente ahorita hay más lectores en el mundo que hace 20 años, gracias a las herramientas digitales, ¿ok? Otra cosa son los contenidos. O sea, los contenidos siguen existiendo de todo tipo, desde los más superficiales hasta los más profundos, ¿no? Yo siento que existe una paranoia con la inteligencia artificial bastante similar a aquella que había en una época con Internet. Me dice un amigo, y perdón que seas tú un poco bucólico, precario, me dice, van a desaparecer los escritores, Michi. Lo que a ti te está costando escribir 3 años, lo va a hacer una computadora en una semana. Y le digo, eso es imposible. Eso es imposible. Está bien, tú puedes... Ahora, puede salir un libro similar a Malasangre, o puede salir una novela similar a la que viene, o puede salir un compendio de entrevistas similar al primer libro que yo escribí. Pero es que un ser humano es una máquina demasiado compleja como para que la inteligencia artificial pueda reproducirla perfectamente. Nosotros tenemos una oportunidad histórica de abrazar un nuevo humanismo, ¿ok? Cuando ocurrió la imprenta, o sea, cuando vino el gran fenómeno de la imprenta, ¿qué fue lo que ocurrió? Que popularizó el conocimiento. El conocimiento dejó de estar metido en las iglesias y llegó a la gente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, el humanismo. Entonces eso sí, tenemos que pensar en cómo utilizar estas herramientas para profundizarnos nosotros, para profundizar en nuestro conocimiento, para que yo aquí en La Palma tenga idea de lo que está pasando en todas partes del mundo, lo que está pasando en Australia, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Chile. Para eso sirve la inteligencia artificial. Pero es que sus mentes y su razonamiento es lo que sirve para saber, es lo que sirve para ver, es lo que les va a permitir contrastar las realidades y no permitir que los dueños de los medios y que los dueños y productores de la inteligencia artificial, esos que les están cobrando dinero o que les están pasando publicidad por utilizar tal o cual herramienta, sean los que al final lo moneticen, ¿no? Yo me considero una defensora del humanismo, porque yo creo que la erosión del humanismo es una concesión a las tiranías, sobre todo a las tiranías capitalistas, a las tiranías gubernamentales. Entonces pensemos, cada vez que hagamos el ejercicio de utilizar esto, pensemos a quién se está beneficiando. Y este es como mi lado periodístico. Mi lado de narradora es aquel que decía, pues mira, no, o sea, el ser humano es un ser humano completo que tiene mucho más que una juntura de algoritmos y de estadísticas, ¿no? Muchas gracias, Michelle. Muy interesante todo lo que has planteado. Luis, ¿cómo será Amazon con millones de escritores de inteligencia artificial, con millones de obras de inteligencia artificial? ¿Cómo vas a vender en Hawái? Pues yo no lo sé. Pero yo soy un poco más pesimista que Michelle. O más realista, quién sabe. Porque a mí me parece que esto es imparable. Antes te comentaba que estamos viendo la patita debajo de la puerta de la inteligencia artificial, pero ya hay detrás un monstruo. Es imparable. Igual que fue imparable Internet. Y Internet en su día, quizás ustedes no lo vivieron, también decíamos, bueno, no, esto nos vamos a adaptar, esto no nos va a afectar tanto. E Internet arrasó con industrias enteras, cambió el paradigma de industrias enteras. De industria de entretenimiento, pues yo recuerdo cuántos videoclubs había. Pero las películas siguen existiendo. Explícales que es un videoclub. Explícales que es un videoclub, que a lo mejor no han visto nunca uno. Efectivamente, igual no vieron ningún videoclub. Pero antes la gente salía de sus casas e iba a unas tiendas donde había unos cassettes con películas y las alquilabas por un fin de semana. Hay que explicar el cassette. Sí, cassette, bueno, búsquenlo en internet. Cartucho. Y luego pasaron a los CDs, pero en fin, cambió la industria por completo. Lo mismo ocurrió con la música. ¿Cuántas tiendas de discos había? Antes la forma de escuchar música era otra, como es hoy en día. También se decía que iba a afectar al libro. Y así fue, y así es. Aunque el libro es de las pocas industrias que se ha adaptado, que ha luchado de alguna manera con sus propias armas y hoy en día conviven
tanto lo digital, tanto lo internet, como lo del libro físico y clásico, que ha aprovechado las nuevas tecnologías para llegar o intentar llegar a más lectores. Bueno, la inteligencia artificial va a arrasar también con otras muchas industrias, sí o sí. Y en Amazon en concreto, que además es una empresa americana y allá todo más avanzado, ya están implementando programas de detección para echar para atrás y cancelar cuentas, pero miles de cuentas, que detectan si tú has escrito toda o parte de tu escrito, de tu novela, con inteligencia artificial. Hoy en día tú subes una novela a Amazon y de entrada tienes que declarar si parte o total de tu portada ha sido diseñada con ayuda de inteligencia artificial y también el interior. Pero es una herramienta que está ahí, que nos tenemos que aprovechar de ella, porque es una herramienta más, ellos lo hacen, los escritores también lo hacen. El otro día escuché un programa de un escritor cómo estaba aprovechando la inteligencia artificial para ayudarse en su producción literaria. Él tenía ya escrito su texto y de repente dudó, llevaba 3, 4, 5 capítulos, si estaba escrito en primera persona. Y dijo, ¿cómo está escrito en presente? ¿Cómo sonará este texto escrito en pasado? O en tercera persona, o un narrador omnisciente pasado en un narrador subjetivo, da igual. Se lo dice a la inteligencia artificial y en 3 segundos te lo escupe en tu pantalla y tú valoras y lo puedes hacer de una manera o de otra. Bueno, esto no suplanta tu creatividad, no te suplanta a ti como autor, pero te puede servir de ayuda. Yo hasta ahí puedo llegar. Vale, no sé cómo será el futuro, pero está claro que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y no va a haber, porque como dijo Carlos, si lo prohíbes en un lado te saldrá por otro, esto es global y no se va a poder detener con legislación. Sí se va a poder detener con educación. Con educación, ¿sabes? Si estos chicos los educamos de manera que, de alguna manera, valoren el valor de su propia creatividad, el peligro de dejarse suplantar por una inteligencia que al final lo va a hacer más tontos, pues quizás tengamos futuro en eso. Muchas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que has contado. Carmen, sector editorial, ¿cómo lo ves? Ha habido ya polémicas, ha habido autores y editoriales que han puesto ya su portada hecha con inteligencia artificial. ¿Tú harías una portada con inteligencia artificial? ¿Admitirías un texto hecho con inteligencia artificial? Bueno, todavía en Eclesiastés no hemos llegado a esa experiencia, ¿no? Pero sí, bueno, 2 cosas. En primer lugar, un poco subrayo, ¿no?, lo que ya los compañeros acá ya han dicho, no lo voy a repetir. Pero a esto agregaría que, en primer lugar, estamos en un momento de cambio, ¿no?, fuerte, acelerado. Todavía no sabemos qué va a pasar en 1 año, 2 años, 3 años. Porque, bueno, sí son los cambios, llegan los momentos y aparecen cosas, ¿no? Yo me imagino, hace varios siglos atrás, cuando apareció la imprenta, y la imprenta descubrió que que existía los analfabetas, ¿no? O sea, de pronto se empezaron a imprimir libros, pero no había quien leyera. ¿Quién lee todo esto? Entonces ahí se dieron cuenta, hay analfabetas, entonces vamos a enseñar a leer a la gente para que pueda leer estos libros que se están imprimiendo. Entonces, de alguna manera, las transformaciones traen sus cambios y además cambios en todo sentido, ¿no? Tiene mucho que ver también con la ética y con los derechos de autor, que es un poco lo que tú preguntabas, que si tomas una portada, tiene que ver con la legislación y los derechos de autor y las leyes del libro, ¿no? O sea, creo que esto tiene que traer una revisión profunda de todo en términos legales y éticos, ¿no?, para procesar todo esto. Porque no solo se trata de
que cada quien con su conciencia está claro que lo que está escribiendo es suyo y no que lo tomó de la inteligencia artificial. Porque al final, como decía Michel Foucault, no somos originales. Al final, cuando escribimos un texto, seguramente estamos escribiendo cosas que ya hemos leído y lo hemos procesado interiormente. Nunca vamos a ser totalmente inéditos, ¿cierto? Pero bueno, todo es el cómo se transforma, el cómo, si yo le pido a ustedes que escriban la experiencia de hoy acá, estoy seguro que cada uno va a contarlo de manera diferente. Entonces, ahí están los límites, ¿no?, que tenemos. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a los cambios. Lo que hay que hacer es primero diferenciar entre el conocimiento y la cantidad de información que te llega. No todo lo que te llega es conocimiento, a veces pura información, ¿no? Y lo otro es también interiormente, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Si tú quieres ser un creador, un escritor, un artista, ¿qué tanto tú necesitas entonces de la inteligencia artificial? ¿Qué tan honesto eres contigo mismo cuando estás creando? Eso hay que preguntárselo, porque a veces uno dice, qué fácil, tomo la inteligencia artificial y hago este poema, que al final no va a ser un poema verdadero, a lo mejor muy bien escrito, a lo mejor está perfecto, pero ¿qué alma hay allí? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué pasó allí? ¿Qué le pasó a esa máquina? ¿Qué quiebre tuvo con eso que escribió allí? Nada. Queda un vacío, ¿cierto? Bueno, eso es lo que también hay que pensar. Muchas gracias, Carmen. Vamos terminando. Te toca terminar a ti, María Beatriz. Dentro de 4 o 5 años vendremos aquí a La Palma Escritores. Será un algoritmo aquí, una gran pantalla. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Habrá escritores? ¿Habrá? ¿Escritores? Bueno, yo me imagino que seguirá habiendo escritores, por supuesto, pero a lo mejor lo que se está proponiendo aquí en discusión es que esa inteligencia artificial no sea nunca un sustituto. O sea, es una herramienta que habrá que aprender a usar y desde el lugar que me corresponde, que es la formación de lectores, tenemos que tener ese lector que sea capaz de deambular por este ecosistema de medios y de no sustituir, de acceder al conocimiento más allá de lo que le pueda dar la máquina, porque como decía Michelle, el ser humano tiene una complejidad que no creo que pueda ser resumida, a pesar de la tecnología a la cual aposta Carlos, no puede ser sustituida. Entonces, bueno, dentro de 4 años a lo mejor tendremos solo algoritmos y punto, pero eso es mejor, no estoy tan segura. Muchas gracias por esta intervención final. Muchas gracias a todos los ponentes que han participado, gracias al festival, gracias a los profesores por ser profesores y muchas gracias a vosotros, chicos, que sois maravillosos. Están contentos porque terminó, ¿verdad? Ah. Que si estaban contentos porque acabó y aplaudían con emoción, porque terminó el evento.